¿Cuántas mañanas más vas a regalarle al olvido? ¿Cuántos amaneceres has dejado morir debajo de una almohada mientras el mundo de los que sí ganan ya llevaba 2 horas construyendo su siguiente nivel de riqueza? ¿Y si te dijera que cada vez que aprietas ese botón de repetición de alarma, no solo estás perdiendo minutos, sino que estás firmando, con tu propio sueño adormilado, el contrato más caro de tu vida? Fíjate en eso, porque lo que vas a escuchar ahora mismo no es motivación barata. No es un discurso de autoayuda diseñado para hacerte sentir bien durante 48 horas, antes de que vuelvas exactamente al mismo punto. Esto es algo distinto. Esto es el conocimiento que Napoleon Hill pasó 20 años extrayendo de las mentes más ricas del siglo XX, condensado en una verdad que la mayoría de personas nunca escuchará, no porque no exista, sino porque eligieron el ruido del mundo por encima del silencio del genio. Y ese silencio específico del que nadie habla, es exactamente donde vive la riqueza real. Existe una escena que se repite cada mañana en millones de hogares. El despertador suena. Suena con esa agresividad mecánica que interrumpe el único momento del día en que la mente subconsciente está completamente expuesta, completamente receptiva, completamente disponible para recibir instrucciones. ¿Y qué hace la persona promedio? Extiende el brazo, pulsa el botón, murmura algo parecido a 5 minutos más. Esos 5 minutos se convierten en 20, esos 20 en 40. Y cuando por fin se levanta, lo hace con prisa, con ansiedad, con el cuerpo en modo de supervivencia y la mente todavía dormida mientras el cuerpo ya está corriendo hacia el baño, tragando el café demasiado caliente, buscando las llaves del coche con esa sensación de bajo nivel de pánico, que se ha vuelto tan familiar que ya ni siquiera se reconoce como pánico. Ya solo se llama lunes. Esa persona sale de casa sin haber pensado un solo segundo en lo que desea, sin haber alimentado su mente con una sola idea que apunte hacia la abundancia, sin haber hecho la única cosa que los grandes constructores de riqueza hacen antes de que el mundo les exija nada. Esa persona sale de casa en modo reacción. Y una vida vivida en modo reacción es una vida que pertenece a otros. Millones de personas hacen exactamente esto todos los días. Exactamente esto. Y luego se preguntan, con una mezcla de resignación y rabia que han aprendido a llamar realismo, ¿por qué nunca llegan? ¿Por qué el dinero siempre falta justo cuando más se necesita? ¿Por qué el trabajo que detestan parece ser lo único estable en sus vidas? Mientras que todo lo que sueñan permanece en ese lugar cómodo e inofensivo que se llama algún día. Mira, si esto te suena familiar, si hay algo en lo que acabas de escuchar que ha rozado algo incómodo dentro de ti, eso no es casualidad. Eso es reconocimiento, y el reconocimiento es el primer paso. Pero antes de continuar, hay algo importante que hacer ahora mismo. Si estás viendo este contenido y sientes que algo de esto resuena con lo que vives, con lo que deseas, con lo que temes, hay una comunidad entera de personas que están eligiendo despertar en silencio para transformarse en algo más grande. Suscribirse a este canal es, en sí mismo, un acto de la rutina matutina de la que vamos a hablar. Es decirle a tu mente subconsciente: yo elijo rodearme de ideas que me expanden. El botón está ahí. Pulsarlo toma exactamente el mismo tiempo que pulsar el botón de repetición de la alarma, pero las consecuencias son radicalmente distintas. Y si en algún momento mientras escuchas esto aparece una idea, una memoria, un pensamiento que no puedas ignorar, escríbelo en los comentarios. Hill siempre dijo que una idea expresada gana poder. La tuya también. Ahora, escucha lo que viene. Hay una verdad que Napoleon Hill descubrió después de entrevistar a 500 mentes de las más ricas y estratégicas de su época, desde Andrew Carnegie hasta Thomas Edison, desde Henry Ford hasta los hombres cuya riqueza construyó naciones enteras. Y esa verdad, reducida a su forma más pura, es esta: los ricos no son más inteligentes, no nacieron con más suerte, no tuvieron necesariamente mejores oportunidades. Lo que tuvieron fue algo diferente. Algo que la mayoría de personas tiene exactamente igual, pero usa de manera completamente distinta. Tuvieron el control de sus primeras horas. No es poesía, es mecánica. La mente subconsciente opera como un campo magnético. Lo que le das en los momentos de mayor receptividad, que son los primeros 20 minutos después de despertar y los últimos 20 antes de dormir, eso es lo que reproduce durante las horas siguientes como instrucción de fondo, como el sistema operativo que corre detrás de todas las aplicaciones visibles.
Tú no lo ves, pero está gobernando cada decisión, cada conversación, cada oportunidad que reconoces o que dejas pasar sin verla. Y aquí viene la parte que duele. Si cada mañana lo primero que hace tu mente subconsciente es recibir el estímulo del estrés, la prisa, el caos, el noticiario, las redes sociales con sus comparaciones y sus venenos disfrazados de entretenimiento, entonces eso es exactamente lo que tu sistema operativo interno está programado para buscar durante el resto del día. Estrés, escasez, urgencia sin dirección, reacción sin intención. Y esa programación se refuerza cada mañana, cada día, cada semana, hasta que deja de parecer una programación y empieza a parecer identidad. Hasta que la persona dice, yo soy así. Yo siempre he sido así. Cuando la verdad es que simplemente ha sido programado así, por sus propios hábitos, por su propia falta de intención, por el silencio que nunca eligió habitar. Verás, la pobreza no es un accidente. Esto es lo que muy pocos tienen el valor de decir en voz alta. La pobreza es un hábito, igual que la riqueza es un hábito. No porque la vida sea justa o injusta, sino porque el cerebro humano hace exactamente aquello para lo que ha sido entrenado. Y si has entrenado tu cerebro durante años para comenzar cada día en modo supervivencia, para reaccionar en lugar de crear, para consumir en lugar de construir, entonces no importa cuántas oportunidades de negocio aparezcan en tu camino, no importa cuántos libros leas, no importa cuántos cursos compres, tu sistema operativo las descartará todas, porque no coinciden con la instrucción que recibe cada mañana. ¿Lo ves? Esto no es metáfora. Es la mecánica del fracaso financiero descrita con precisión quirúrgica por el hombre que pasó más tiempo estudiando la psicología de los ricos que cualquier otro ser humano de su siglo. Y ahora necesitas escuchar lo que viene. Porque aquí es donde la mayoría de personas cambia el canal. Aquí es donde la mente que lleva años protegiendo su mediocridad con excusas educadas empieza a buscar razones para no creer. Ese mecanismo de defensa tiene un nombre. Hill lo llamó el miedo al fracaso disfrazado de escepticismo. Y es exactamente lo que mantiene a millones de personas exactamente donde están, año tras año, prometiéndose que el próximo enero será diferente. Que la próxima semana empezarán, que cuando tengan más tiempo, más dinero, más estabilidad. Entonces sí. Pero el tiempo no aparece solo. El dinero no llega a quien espera. Y la estabilidad que se busca afuera nunca llega si adentro no hay nada estable. Permítete imaginar algo. Imagina que hoy es un día 10 años en el futuro. Tu versión de dentro de una década está sentada en algún lugar. ¿Dónde está? ¿Qué está mirando? Está mirando algo que construyó, algo que creó, algo que dejó como legado para las personas que más ama. O está mirando el techo de la misma habitación, con las mismas deudas, con los mismos sueños postergados, con la misma sensación de que la vida le pasó por encima mientras dormía. Esta pregunta no está aquí para hacerte sentir mal. Está aquí porque Napoleon Hill sabía que el dolor del contraste es el catalizador más poderoso del cambio humano. No la inspiración, no la motivación. El dolor de ver con claridad lo que viene si no se actúa ahora, y lo que viene, si continúas regalando tus mañanas al caos, no es neutro. No es simplemente estancamiento, es una deuda compuesta. Igual que el interés compuesto trabaja a favor de quien invierte, el hábito de la mediocridad trabaja con la misma potencia matemática en contra de quien no actúa. Cada mañana desperdiciada no es un día perdido. Es un ladrillo colocado en la pared que te separa de la vida que es posible para ti. Y esa pared crece, silenciosamente, mientras duermes, mientras pulsas repetir en la alarma, mientras te quejas en el carro de camino a un trabajo que no te inspira, pero que no abandonas porque el miedo al cambio se ha disfrazado también de prudencia que ya no los distingues. Mira, hay algo que Hill descubrió en sus conversaciones con los más grandes magnates de su época, y es una de esas verdades que cuando la escuchas por primera vez parece obvia, pero cuya profundidad real solo se revela cuando la aplicas. Él lo observó en hombres como Carnegie, que construyó un imperio del acero partiendo de nada. Lo observó en Ford, que revolucionó la producción industrial sin haber terminado la escuela secundaria. Lo observó en Edison, que fracasó miles de veces antes de cambiar la manera en que el mundo experimentaba la oscuridad. Y la observación fue esta. Ninguno de ellos dejaba que el mundo los encontrara sin haber tenido primero una conversación privada con su propia mente.
esa conversación privada, ese ritual de las primeras horas, ese silencio deliberado en el que un hombre o una mujer decide con precisión qué tipo de persona será ese día, qué desea, qué va a crear, qué no permitirá que lo distraiga. Eso era lo que los separaba. No el talento, no las conexiones, no el dinero inicial, el dominio de su propia mente antes de que el mundo tuviera acceso a ella. Y ahora necesito pausar en algo que quizás todavía no has considerado del todo. Porque hemos hablado del costo para ti, para tus sueños, para tu potencial financiero. Pero hay otro costo, uno que duele de una manera diferente. Uno que Hill nunca dejaba de mencionar cuando hablaba con hombres que al llegar a cierta edad miraban hacia atrás con una claridad dolorosa. El costo que paga tu familia. Cuando una persona llega a casa cada noche vaciada, irritada, sin energía creativa, sin visión para el futuro, no solo esa persona paga el precio. Sus hijos aprenden que la vida adulta significa estrés y resignación. Aprenden que el trabajo es algo que se aguanta, no algo que se elige. Aprenden que los sueños son para hablar de ellos, no para construirlos. Y ese aprendizaje se convierte en el sistema operativo de la siguiente generación. La pobreza no es solo financiera, es un lenguaje que se hereda, es una actitud que se transmite, es una vibración que se copia. ¿Quieres que tus hijos, que las personas que más amas, hereden tu vibración actual? ¿O quieres que hereden la vibración de quien elegiste convertirte? Porque esa elección, escúchalo bien, esa elección no se hace en un gran momento de epifanía. Esa elección se hace cada mañana, en los primeros minutos del día, en silencio, antes de que nadie te vea, antes de que nadie te exija nada. En ese momento fugaz y completamente privado en el que decides qué tipo de ser humano vas a habitar hoy. Fíjate en esto, el legado no es lo que dejas cuando mueres. El legado es lo que transmites mientras vives. Y lo que transmites mientras vives está determinado, en una medida que asustará a quien lo calcule honestamente por lo que haces con tus primeras horas cada día. Pero todavía no hemos llegado a lo peor. Todavía hay una dimensión de esto que la mayoría de personas no contempla hasta que es demasiado tarde para actuar con la energía que hoy todavía tienes. Piensa en esto con frialdad matemática. Si tienes 30 años y desperdicias tus mañanas durante los próximos 20 años, llegan a los 50. A los 50, el cuerpo tiene menos energía. La mente tiene menos plasticidad. El tiempo tiene menos horizonte. Y entonces la persona que a los 30 tenía todo el tiempo y toda la energía para construir algo extraordinario, mira sus 50 años con la acumulación de 2 décadas de hábitos mediocres grabados en su biología, en su economía y en su psicología. Y el esfuerzo que a los 30 habría requerido 3 meses de disciplina, a los 50 requiere 3 años. Si es que llega, si es que la salud lo permite, si es que la energía alcanza. El arrepentimiento compuesto es el interés más caro que existe. Y se paga con la moneda más escasa, el tiempo irreversible. Hill vio esto una y otra vez. Hombres de 50, de 60 años que habían tenido acceso a las mismas ideas, a la misma filosofía del éxito, pero que habían esperado demasiado para aplicarlas. Y lo que Hill describía en esos encuentros no era rabia, no era amargura, era algo más tranquilo y más devastador. Era una tristeza baja, seca, de tarde avanzada, la clase de tristeza que no grita, sino que simplemente está ahí, como el polvo sobre los libros que nunca se leyeron. ¿Te suena? Espero que no. Espero que esto llegue a ti en el momento correcto. Porque si estás escuchando esto ahora mismo, significa que todavía tienes tiempo. Y el tiempo que tienes ahora es un activo que se deprecia cada día que pasa sin que lo uses. Escucha. Hay algo que necesitas entender sobre la naturaleza del cambio antes de que te dé las herramientas concretas. Porque sin esto las herramientas no funcionarán. Las coleccionarás, las admirarás, las compartirás con otros, pero no las aplicarás. O las aplicarás 3 días y las abandonarás. Y te preguntarás por qué tú no puedes ser como esas personas que sí mantienen sus hábitos. La razón por la que el cambio no se sostiene no es falta de voluntad. Es falta de identidad. Esto es uno de los principios más poderosos y menos comprendidos de toda la filosofía de Hill. No cambias tus hábitos cambiando tus acciones. Cambias tus acciones cambiando tu identidad, cambiando la imagen que tienes de ti mismo. Cambiando la respuesta a la pregunta más fundamental que existe. ¿Quién soy yo?
Si en el fondo te ves como alguien que lucha, que sobrevive, que nunca tiene suficiente, que siempre llega tarde, que no puede con la disciplina, esa imagen interna actuará como un imán que te devuelva exactamente a ese estado cada vez que intentes salir de él. Es por eso que las personas que hacen dieta vuelven al peso que tenían. Es por eso que las personas que ahorran dinero vuelven a gastarlo. Es por eso que los propósitos de Año Nuevo duran exactamente el tiempo que tarda la emoción en disiparse. La transformación real. La clase de transformación de la que hablamos cuando hablamos de desaparecer y convertirte en algo diferente en silencio. Esa transformación ocurre cuando cambias quién eres antes de cambiarlo. ¿Qué haces? Y ese cambio de identidad no sucede en un seminario de fin de semana. No sucede leyendo un libro. Sucede en el laboratorio más íntimo y privado que existe, tus primeras horas de cada día. Y ahora, aquí está lo que necesitas. Aquí están los principios operativos, los hábitos inquebrantables, las herramientas exactas que los grandes arquitectos de la riqueza usaron para programar sus mentes subconscientes cada mañana y convertirse, en silencio, en algo completamente diferente a lo que su entorno esperaba de ellos. Lo primero, y Hill lo llamó el principio del deseo ardiente, no es lo que crees, no es querer algo con fuerza, es algo más específico. Es definir con precisión quirúrgica qué deseas exactamente. ¿Cuánto deseas exactamente? ¿Cuándo lo deseas exactamente? ¿Y qué estás dispuesto a dar exactamente a cambio de ello? Porque el deseo sin especificidad es fantasía. La fantasía no activa el sistema reticular de activación del cerebro. No envía señales al subconsciente. No abre los ojos a las oportunidades que ya están presentes. Un deseo específico, concreto, fechado y respaldado por un plan de acción, ese sí trabaja mientras duermes. Mira, lo primero que hace un arquitecto de la riqueza al despertar, antes de revisar el teléfono, antes de hablar con nadie, antes de consumir ni un solo átomo de información externa, es recordar su deseo, su propósito central, la visión específica de lo que está construyendo. Hace esto deliberadamente, durante un mínimo de 3 a 5 minutos de concentración absoluta. Y durante esos minutos no solo piensa en esa visión, la siente, la habita, se mueve dentro de ella como si ya fuera real. Porque para la mente subconsciente, la distinción entre lo que es real y lo que se imagina con suficiente intensidad emocional es muchísimo más difusa de lo que el pensamiento convencional aceptaría admitir. Esto no es pensamiento mágico. Es la aplicación práctica de lo que la neurociencia moderna llama activación de redes neuronales mediante visualización. Lo que Hill llamaba autosugestión hace casi 100 años, y lo que los neurocientíficos de hoy describen con vocabulario diferente pero llegando exactamente a la misma conclusión, son la misma cosa. Tu cerebro entrena para lo que ensayas, sea real o imaginado. El segundo principio matutino que Hill extrajo de sus conversaciones con las grandes mentes es lo que él llamó la mente maestra, adaptado a la práctica individual del amanecer. Cada mañana los grandes constructores de riqueza nutrieron su mente con el pensamiento de los que ya habían llegado a donde ellos querían ir. No en abstracto, no como inspiración decorativa, sino como consejo real, como consulta estratégica con mentes que ya habían resuelto los problemas que ellos estaban enfrentando. Verás, Hill describió en sus diarios cómo él mismo desarrolló la práctica de imaginar un consejo imaginario, una mesa mental en la que se sentaba cada mañana con personas cuya sabiduría admiraba y cuyo pensamiento había estudiado profundamente. Este consejo imaginario no era una fantasía pasiva, era una práctica activa de consulta, de pregunta y respuesta, de planteamiento de problemas a mentes que él conocía bien a través de sus escritos, sus biografías, sus obras. Y lo que este ejercicio hacía, funcionara como funcione en términos neurológicos, era activar una forma de pensamiento más elevada, más estratégica, menos contaminada por los miedos y limitaciones del yo cotidiano. Elige cada mañana a alguien cuya mente quieras inhabitar durante unos minutos. Puede ser una persona viva o no. Puede ser alguien que admiras en los negocios, en las artes, en la estrategia, en la filosofía. Lee una página de su pensamiento. Estudia cómo resolvía los problemas que se le presentaban. Y luego plantéate tu problema más urgente del día desde esa perspectiva. El resultado no es solo inspiración. Es un entrenamiento activo en patrones de pensamiento que producen resultados diferentes. El tercer principio matutino
es el que más resiste la mente perezosa, es el más simple, es el más poderoso, y es el que casi nadie mantiene más de una semana. La escritura de propósito. Cada mañana, antes de que el día empiece, escribe a mano. No en pantalla, a mano en papel físico, con un bolígrafo o lápiz real, lo que deseas crear ese día. No lo que tienes que hacer, no la lista de tareas. Lo que deseas crear. ¿Qué conversación quieres haber tenido al finalizar el día que haya avanzado tu visión? ¿Qué decisión quieres haber tomado? ¿Qué acción específica, aunque sea pequeña, habrá acercado tu realidad actual a la visión que llevas en la mente? El acto físico de escribir a mano activa circuitos en el cerebro que el tipeo digital no activa. Esto es neurociencia establecida, no especulación. La escritura manual involucra la motricidad fina, la memoria muscular, la codificación semántica profunda de una manera que imprime la intención con una permanencia que la escritura digital simplemente no reproduce. Hill no tenía la neurociencia para explicarlo así, pero insistía en que los grandes hombres de su época escribían sus visiones, sus propósitos, sus planes. No los pensaban, no los hablaban, los escribían, porque algo en el acto de escribirlos los hacía reales de una manera diferente. Escríbelo con la mano que escribe normalmente. Un papel limpio, una hoja en blanco. 2 o 3 oraciones que describan lo que hoy vas a crear, no lo que vas a intentar, lo que vas a crear. Esa distinción lingüística no es semántica, es instrucción directa al subconsciente. El cuarto principio matutino es el cuerpo como instrumento de la mente. Hay una razón por la que ningún gran constructor de riqueza del siglo XX que Hill estudió era una persona completamente sedentaria. Y no es la razón obvia. No es porque el ejercicio sea bueno para la salud, que también. Es porque el estado fisiológico del cuerpo es el hardware sobre el que corre el software de la mente. Y un hardware que no se activa, que no se oxigena, que permanece en el estado físico del sueño durante las primeras horas del día, limita drásticamente la capacidad del software mental de operar a su máximo potencial. No estamos hablando de 2 horas en el gimnasio. Estamos hablando de 15 a 20 minutos de movimiento físico intencional como parte de la rutina matutina. Puede ser caminar, puede ser estiramiento controlado, puede ser lo que sea que mueva el cuerpo con suficiente intensidad para elevar el pulso cardíaco y forzar una oxigenación profunda. El resultado bioquímico de esto, que incluye la liberación de norepinefrina, dopamina y serotonina, es literalmente el cóctel neuroquímico del estado de alto rendimiento, del estado de apertura al pensamiento estratégico, del estado en que las ideas conectan de maneras que en el estado físico del agotamiento y la quietud simplemente no ocurren. Hill lo formulaba de manera diferente. Decía que el entusiasmo, que era para él una de las fuerzas más poderosas del éxito, requería un cuerpo que pudiera sostenerlo. Y que un cuerpo ignorado, mal dormido, mal alimentado, físicamente dormido hasta mediodía, era un cuerpo que bloqueaba el entusiasmo antes de que pudiera surgir. No como metáfora, como mecánica, mueve el cuerpo antes de pedir algo a la mente. El quinto principio matutino es el que Hill llamó la aplicación de la fe, y que hoy podría describirse como la práctica deliberada de la expectativa positiva. No es ingenuidad, no es negar la realidad. Es la decisión consciente de comenzar cada día desde la premisa de que lo que se busca es posible, de que los recursos necesarios existen aunque todavía no sean visibles, de que las oportunidades llegarán porque la mente, entrenada para reconocerlas, las verá donde una mente no entrenada vería solo obstáculos. Esta práctica tiene una forma concreta. Cada mañana, después de la escritura de propósito, lee en voz alta, en voz genuinamente alta. No en murmullo, una afirmación o declaración que hayas construido tú mismo, con tus propias palabras, que describa quién eres, en tu versión más realizada. No quién quieres ser, quién eres. En tiempo presente, con detalles sensoriales, con emoción real. La razón por la que debes leerla en voz alta, no pensarla ni murmurarla, es que el sonido de tu propia voz tiene un acceso directo al subconsciente que el pensamiento silencioso no tiene. Escucharte a ti mismo declarar algo activa un circuito de credibilidad diferente. Tu cerebro no puede ignorar completamente lo que tu propia voz le dice.
Es por eso que las personas que hablan en voz alta sobre sus limitaciones las refuerzan tan eficazmente. Y es exactamente la misma razón por la que hablar en voz alta sobre tus capacidades funciona en la dirección contraria. 3 a 5 minutos, en voz alta, con emoción real, no teatral. Tu propia declaración de identidad, escrita por ti, ajustada a tu visión específica. Mira, y aquí algo que necesitas saber sobre lo que están haciendo en este momento mismo algunas de las personas más productivas y económicamente exitosas que existen. Mientras la mayoría del mundo está todavía dormido o acaba de apagar su tercera alarma, hay personas que llevan ya 90 minutos en modo de construcción, no reaccionando, construyendo. Y la diferencia no es que sean más disciplinadas por naturaleza. La diferencia es que han entendido, a un nivel que ya no necesita motivación para mantenerse, que esas primeras horas son el tiempo que nadie más puede quitarles. Es el único tiempo del día que no le pertenece al jefe, al cliente, a las redes sociales, a las urgencias de otros. Es el tiempo soberano, y quien lo domina, domina el día. Y quien domina el día, domina los años. Y quien domina los años, domina la trayectoria completa de su vida. Hay un sexto principio que Hill mencionaba con frecuencia, y que muchos pasan por alto porque suena demasiado simple para ser poderoso. Lo llamaba la organización del tiempo con propósito definitivo. En términos matutinos prácticos, esto significa que los primeros 15 minutos después de completar las prácticas anteriores se dedican exclusivamente a identificar la acción más importante del día, la que tiene el mayor impacto directo sobre la visión central, y a planificar exactamente cuándo se ejecutará esa acción, durante cuánto tiempo y qué obstáculos potenciales podrían interferir y cómo se resolverán. No es una lista de 20 cosas, es una pregunta. Si hoy solo pudiera hacer una cosa que moviera mi visión hacia adelante de manera significativa, ¿cuál sería? Y luego la respuesta honesta a esa pregunta se convierte en el primer bloque inamovible del día. No el más urgente, no el que más ansiedad genera, el más importante para la construcción del legado que se está buscando. La urgencia es el lenguaje de los demás. La importancia es el lenguaje de los que construyen algo propio. Y ahora, ya que estamos en el territorio de los principios prácticos, hay algo que Hill dejó muy claro sobre el poder del silencio estratégico en la rutina matutina. No el silencio pasivo del que no tiene nada que decir. El silencio activo del que tiene tanto que construir que no puede permitirse el lujo del ruido gratuito. Hay una práctica que está documentada en los hábitos de personas como Carnegie y Ford. Antes de entrar en el mundo, antes de las conversaciones, antes de las negociaciones, antes del flujo del día laboral, se sentaban en silencio durante un periodo específico de tiempo, entre 5 y 15 minutos, sin estímulos externos, sin música, sin teléfono, sin voz alguna que no fuera la de su propio pensamiento interno, y simplemente observaban el estado de su mente. ¿De qué se preocupaba? ¿Hacia dónde se movía sola? ¿Qué ideas aparecían espontáneamente cuando no se le daba ningún estímulo externo? Este tipo de silencio activo hace dos cosas. La primera, permite que el sistema nervioso salga completamente del estado de alerta reactiva y entre en un estado de quietud desde el que el pensamiento estratégico se vuelve posible. La segunda, permite que la mente subconsciente, que ha estado procesando durante las horas de sueño, comunique sus conclusiones a la mente consciente antes de que el ruido del día las borre. Las grandes ideas no llegan en medio del caos. Llegan en los márgenes de silencio que te das. Y si nunca te das esos márgenes, si cada momento despierto está ocupado por un estímulo externo, las ideas llegan igualmente, pero no encuentran ningún espacio donde aterrizarse y por eso pasan de largo sin dejar huella. El silencio no es vacío. Es el espacio en el que la mente más poderosa que llevas dentro puede finalmente hablar sin ser interrumpida. Escucha, hay algo que en este punto es necesario decir con la clase de claridad incómoda que Hill nunca rehuyó y que distingue su trabajo de toda la autoayuda superficial que vino después de él. Nada de lo que acabas de escuchar funcionará si se aplica una vez, o 2 veces, o una semana. El cerebro humano requiere repetición para que los nuevos patrones se consoliden a nivel estructural. Lo que los neurocientíficos llaman mielinización, el proceso por el que los circuitos neuronales nuevos se vuelven automáticos y rápidos, requiere semanas de práctica consistente. Hill no usaba ese vocabulario.
pero describía exactamente ese proceso cuando hablaba de que los hábitos del éxito deben practicarse hasta que se vuelvan tan naturales como respirar. El periodo crítico es el primero. Los primeros 21 días no son magia, aunque se citen como tal con frecuencia. Son simplemente el tiempo mínimo en que el cerebro empieza a reconocer la nueva secuencia de comportamiento como algo familiar en lugar de algo extraño y amenazante. Antes de ese punto, cada mañana habrá una voz interna que argumente contra la práctica. Que diga, hoy no. Que invente razones perfectamente razonables para saltarse el ritual. Esa voz no es tu intuición. Es el sistema de protección de la identidad antigua. Es el guardián del status quo interno que tiene miedo de lo que podrías convertirte si realmente cambias. Reconócela. Nómbrala como lo que es. Y levántate de todas formas. Porque lo que se construye en silencio durante esas primeras horas no se ve en el espejo por semanas. No se ve en la cuenta bancaria por meses. No se ve en la vida completa por años. Y esa invisibilidad es precisamente por qué la mayoría de personas abandona antes de que el resultado se haga visible. Porque vivimos en una cultura que ha entrenado la gratificación instantánea, con una precisión que haría palidecer a cualquier psicólogo conductual. Y las semillas que se plantan en silencio, con disciplina, en la oscuridad de las 5 de la mañana, no producen frutos visibles en 24 horas. Pero, y aquí está la verdad que los ricos conocen y los pobres ignoran, mientras la semilla no es visible arriba, las raíces se están formando abajo, y son las raíces las que determinan el tamaño del árbol que vendrá. Quien abandona cuando la semilla todavía está bajo tierra nunca sabrá qué tan alto podría haber crecido ese árbol. Fíjate en esto. La persona que dentro de 10 años tenga la vida financiera, que hoy solo imaginas, no es alguien que encontró un atajo. Es alguien que empezó a plantar en silencio, en la oscuridad, en las horas que nadie ve, en las mañanas que nadie aplaudió, y que no paró cuando las raíces todavía no eran visibles. Hay un séptimo elemento en la rutina matutina del que Hill hablaba con especial énfasis cuando se dirigía a personas que buscaban no solo riqueza personal, sino la capacidad de impactar a otros. El cultivo del servicio como antídoto al miedo a la escasez. Esto puede parecer paradójico cuando se habla de construir riqueza. Pero Hill insistía, basado en lo que observó en los más grandes constructores de riqueza de su era, en que la mentalidad de escasez se alimenta del enfoque en uno mismo, y que la mentalidad de abundancia, la vibración que atrae oportunidades, colaboraciones, ideas, recursos, se cultiva dirigiendo parte del pensamiento matutino hacia la pregunta de qué valor puedo crear hoy para alguien más. Cada mañana, después de las prácticas ya descritas, dedica 5 minutos a pensar en una persona específica, un cliente potencial, un colaborador, un familiar, alguien en tu red, a quien puedas ofrecer algo de valor genuino ese día. No en abstracto. Una persona, un valor específico, una acción concreta. Esta práctica hace 2 cosas. La primera, cambia el estado emocional desde el que empiezas el día, desde la preocupación por lo que te falta hacia la conciencia de lo que tienes para dar, que es el estado desde el que los negocios, las relaciones y las oportunidades crecen. La segunda, crea el hábito de generar valor antes de buscar extraerlo, que es exactamente la mentalidad que distingue a los empresarios que construyen imperios de los que construyen solo su propio sueldo. Y ahora quiero que consideres algo sobre la naturaleza de la transformación de la que hemos hablado durante todo este tiempo. La palabra desaparecer en el título de este contenido no es casual. Hay una forma de transformación que ocurre en el ruido, frente a todos, anunciada en cada red social, celebrada con cada pequeño progreso. Y hay otra clase de transformación. La que ocurre en el silencio de las mañanas. La que no anuncia sus pasos. La que no busca validación externa para continuar. La que avanza cuando nadie mira, cuando nadie aplaude, cuando el único testigo es el cuaderno de papel donde se escribe el propósito y el espejo del baño donde se declara en voz alta quién se está convirtiendo. Esta segunda clase de transformación es la más profunda, la más duradera, la más real. Porque no depende del aplauso para mantenerse. No se derrumba cuando la audiencia se aburre o cuando los comentarios dejan de llegar. Está anclada en algo que está tan dentro que ningún evento externo puede tocarlo. Hill lo llamaba el otro yo, la versión más elevada, más poderosa,
más clara de quién se es, que vive siempre debajo de los miedos, los condicionamientos y las limitaciones heredadas. Y la rutina matutina no es otra cosa que el proceso diario de acercarte deliberadamente a ese otro yo, de hablar con él, de escucharle, de dejar que sus valores y su visión, en lugar de los miedos del yo ordinario, sean los que gobiernen las decisiones del día. Desaparecer no es huir, es soltar la identidad que el entorno construyó para ti sin tu permiso, la identidad de quien lucha, de quien sobrevive, de quien siempre llega al final del mes con lo justo o con menos. Esa identidad no es quien eres, es lo que has practicado. Y lo que se practica se puede despracticar. Se puede reemplazar. Se puede disolver en silencio, mañana a mañana, con la misma matemática silenciosa con la que se construyó. Pero esto requiere que seas honesto contigo mismo en un nivel que muchas personas evitan porque la honestidad duele menos cuando es superficial. Requiere que te preguntes, ¿cuántas de las narrativas que tengo sobre por qué no puedo son realmente descripciones de realidad? ¿Y cuántas son simplemente los guiones que repetí tan frecuentemente que empecé a confundirlos? ¿Con la verdad? ¿El dinero es difícil? ¿O simplemente nunca aprendiste la mecánica de cómo funciona? ¿No tienes tiempo? ¿O tienes el mismo tiempo que todos, 24 horas, pero has distribuido ese tiempo en función de lo que otros quieren de ti, antes que en función de lo que tú quieres para ti? ¿No tienes disciplina? ¿O simplemente nunca has construido el entorno y el sistema que hace que la disciplina sea el camino de menor resistencia? Estas preguntas no son acusaciones, son la clase de preguntas que las personas que se transforman en silencio aprenden a hacerse cada mañana. Con calma, con curiosidad, sin juicio. Como un científico que observa datos, no como un juez que emite sentencia. Hill fue muy claro en un punto que muchos olvidan citar cuando hablan de su trabajo. El pensamiento positivo sin acción específica es simplemente pensamiento. La visualización sin un plan concreto es simplemente sueño. La fe sin un movimiento en la dirección de lo que se cree posible es simplemente comodidad disfrazada de espiritualidad. La riqueza no se atrae con deseos vagos y bonita actitud. Se construye con deseos específicos, planes concretos, acciones diarias y la clase de fe que no espera evidencia externa para seguir actuando, sino que actúa primero y crea la evidencia después. Y esto, exactamente esto, es lo que las primeras horas del día están diseñadas para producir. No inspiración, no emoción positiva efímera, sino la claridad, la dirección, el estado mental y el plan específico desde los cuales las acciones que construyen riqueza real tienen lugar. Verás, hay un error que cometen casi todas las personas que intentan cambiar su vida financiera y que Hill identificó como el error primario del fracaso. No es la falta de conocimiento, no es la falta de recursos. Es la falta de consistencia en el estado mental desde el que actúan. Algunos días actúan desde la claridad y la visión. Otros días actúan desde el miedo y la escasez. Y esta inconsistencia en el estado interno produce inconsistencia en los resultados externos. Los negocios que se construyen un día con visión y se gestionan al siguiente desde el pánico terminan reflejando esa incoherencia. La rutina matutina es el dispositivo que produce consistencia en el estado interno, que asegura que, independientemente de lo que haya pasado ayer, de lo que esté pasando en el mercado, de lo que digan las noticias o los pesimistas del entorno, tú puedes comenzar cada día desde el mismo estado. Claro, enfocado, orientado hacia la visión, en la frecuencia de la construcción y no de la supervivencia. Esa consistencia, mantenida durante meses y años, produce resultados que desde afuera parecen extraordinarios, pero que desde adentro son la consecuencia lógica de un proceso que se siguió con rigor. Los que no conocen el proceso llaman a eso suerte. Los que lo conocen lo llaman compuesto. Y ya que hablamos de compuesto, este es el momento en que hay que decir algo sobre la comunidad con la que te rodeas. Hill fue uno de los primeros en articular sistemáticamente lo que hoy la ciencia confirma sobre el impacto del entorno social en los resultados individuales. Somos el promedio de las mentes que frecuentamos. No porque seamos pasivos e influenciables, sino porque el lenguaje, los valores, las expectativas y las posibilidades que existen en el campo conversacional de las personas que nos rodean definen el horizonte de lo que consideramos posible para nosotros mismos. Si te rodeas de personas que hablan de limitaciones,
de por qué las cosas no funcionan, de por qué el sistema está en contra, de por qué es imposible. Tu mente subconsciente escucha esas conversaciones como instrucciones y ajusta su mapa de lo posible en consecuencia. No por debilidad, por diseño, porque el cerebro humano está diseñado para aprender del entorno social. Mira, parte de transformarte en silencio es también elegir deliberadamente qué voces van a poblar tu mente cada mañana. ¿Qué lees? ¿Qué escuchas? ¿Qué conversaciones permites? ¿Qué personas tienen acceso a las primeras horas de tu día? Estas elecciones no son pequeñas decisiones de estilo personal. Son las decisiones que determinan qué tipo de mapa del mundo construye tu subconsciente y hacia qué clase de vida te navega. Y ahora hay algo que quiero decirte que no es técnica ni principio. Es algo más parecido a lo que un mentor diría en privado. He tenido conversaciones con personas que llegaron a este conocimiento demasiado tarde. Personas que pasaron décadas sabiendo, en algún nivel profundo, que algo en su manera de comenzar los días estaba mal. Que la prisa, el caos, la reactividad constante no eran inevitables, sino elegidas por inercia. Pero que siguieron eligiéndolas porque el esfuerzo de cambiar se sentía mayor que el dolor de continuar. Y un día ese balance se invirtió. Y el dolor de continuar se hizo mayor que el esfuerzo de cambiar. Pero para entonces habían pasado años. Y los años no se devuelven. No quiero que esa sea tu historia. Tengo la certeza, basada en el hecho de que llegaste hasta aquí, de que hay en ti algo que reconoce lo que estás escuchando. Algo que no puede pretender que esto no te aplica. Ese reconocimiento no es coincidencia. Ese reconocimiento es una señal del otro yo, de la versión que estás destinado a habitar, diciéndote que ya es tiempo. El tiempo no viene. El tiempo se toma. Las primeras horas del día no aparecen solas como espacio protegido. Se construyen deliberadamente con límites claros, con la disposición de levantarte antes de que el mundo te exija, con la decisión de que durante ese bloque de tiempo soberano nadie más tiene acceso a tu atención. Eso requiere algo que nadie que quiera mantenerte pequeño te dirá que hagas. Requiere poner límites a los estímulos que consumes en las primeras horas, sin teléfono en los primeros 30 minutos de estar despierto. Sin noticias, sin redes sociales, sin el despacho de los problemas de los demás que inevitablemente llena la bandeja de entrada de quien ha pasado la noche conectado. Solo tú y tu mente y la conversación con tu propósito. Esto que suena a disciplina de monje es en realidad la única forma de proteger el único espacio del día en que la mente subconsciente está disponible para recibir instrucciones tuyas antes de recibir instrucciones de todos los demás. Y si no la llenas tú, alguien más lo hará. ¿El mercado lo hará? La economía de la atención lo hará. Diseñada específicamente para colonizar ese espacio de apertura neurológica y llenarlo con contenido que sirve a los objetivos de otros. Escucha. Resumamos lo que tienes ahora en tus manos. Tienes el entendimiento de por qué las primeras horas importan más que cualquier otra parte del día. Tienes la comprensión de la mecánica del subconsciente que hace que este momento sea una ventana de oportunidad irrepetible cada 24 horas. Tienes 7 principios operativos concretos, no teoría, principios operativos, que los grandes constructores de riqueza estudiados por Napoleon Hill aplicaban sistemáticamente. El deseo ardiente y específico como primer instrucción del día, la consulta con las mentes maestras que ya resolvieron lo que tú estás buscando resolver, la escritura de propósito en papel físico con mano propia, el movimiento del cuerpo como activación del hardware mental, la declaración en voz alta de la identidad elegida, la planificación de la acción más importante antes de que llegue la urgencia de los demás, y el cultivo del servicio como antídoto a la escasez. ¿Tienes el entendimiento de por qué la transformación que ocurre en silencio es más profunda y más duradera que la que se hace para la audiencia? Tienes la comprensión de que cada mañana desperdiciada no es un día neutral, sino un ladrillo en la dirección equivocada. Y tienes la conciencia de que el tiempo que pasa sin que actúes no espera, no se pausa, no negocia. Lo que tienes ahora mismo en tus manos es suficiente. Es más que suficiente para empezar mañana. No el lunes próximo. No el primer día del mes. Mañana, antes de que el mundo despierte. En el silencio que nadie más valorará porque no saben lo que ocurre en él. Porque lo que ocurre en él no es visible todavía. Pero la raíz que se está formando abajo ya está determinando el árbol que vendrá. Desaparece. En silencio.
En las horas que nadie ve, desaparece de quien has sido por inercia y empieza a construir, ladrillo a ladrillo, mañana a mañana, la versión de ti mismo que no necesita suerte ni permiso ni condiciones perfectas para existir. Esa versión siempre estuvo ahí, solo estaba esperando que encontraras el silencio para escucharla. Y si hoy, mañana por la mañana, eliges ese silencio, si eliges levantarte antes, escribir tu propósito, declarar en voz alta quién eres, mover el cuerpo, consultar las grandes mentes, planificar tu acción más importante, si eliges hacer eso, entonces este contenido no fue entretenimiento. Fue el punto de inflexión. Y dentro de 10 años, mirando atrás, sabrás exactamente el nombre de la mañana en que todo empezó a cambiar. Esa mañana puede ser mañana.